Sí, 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 en Blasov, ¿no? Que bueno, fue un Sí. general que luchó Mm, durante bastante tiempo en el ejército soviético, me refiero contra los propios alemanes, ujú, ujú. hasta que finalmente pues va a ser capturado. Y creo que va a ser en julio del 42 Sí. cuando los alemanes se hacen con él, en un hecho fortuito, y a Ujú, partir de ese punto, al poco, ¿no? El propio Blasov va a solicitar, pues eso, mm, unirse a los propios alemanes mm. para luchar contra Stalin y de alguna forma liberar a es que perdóname porque me estoy acordando un poco de que esto va a ser luego los rusos van a intentar hacer la contrarréplica de esto, ¿no? Cuando capturan a Paulus y cuando van también capturando generales alemanes, van a hacer un poco como la contrarréplica, Mm. pero no sé si desde tu punto de vista, mm, estamos hablando de lo mismo. Bueno, hay la diferencia entre Blasov y el llamado Comité de Liberación de Alemania Libre, ¿no? Que está ahí, Ujú, este, es que Blasov no le dejaron tener el mando sobre ellos, el mando táctico, el mando operativo, pero en su ejército ruso de liberación, que son unidades muy dispersas, que lo único que comparten es el escudo, con las siglas ROA, ujú. bueno, en cirílico es POA, ejército ruso de liberación. En este ejército ruso de liberación va a haber centenares de miles de hombres que van a luchar con las armas en la mano. El Comité de Liberación Alemania Libre nunca tuvo ni un solo soldado. Es propaganda. Es propaganda, ¿no? Dirán, hombre, pero ¿cómo iban a tenerlos si son extranjeros? Oye, no nos engañemos. Las cosas como son. El Ejército Rojo contó con tropas polacas. Y mira que las relaciones entre los polacos y los rusos son malas. El Ejército Rojo contó con tropas rumanas. Y tampoco son demasiado cordiales las relaciones entre rumanos y rusos. Pero el Ejército Rojo nunca contó con tropas alemanas. Hay una diferencia fundamental, ¿eh? En el caso del Comité de Liberación Alemania Libre, son una serie de oficiales, bueno, que firman manifiestos, cosas así. Para los alemanes es alucinante porque se encuentran ahí muchos nombres de generales que dices, Dios mío, pero si los antepasados de este señor en 5 generaciones han sido generales prusianos, ¿no? El von Seydlitz-Kulbach, por ejemplo. Madre mía, pero si esto... Y ahora están firmando manifiestos a favor de Stalin. Pero no sé qué, no tienen tropas. No tienen tropas. Y no será porque no haya prisioneros de guerra alemanes, ¿eh? Hay de sobra para organizar con ellos batallones, regimientos y divisiones y cuerpos de ejército. No, no tienen tropas, porque no va a haber soldados alemanes dispuestos a luchar contra la Wehrmacht. En cambio, repito, hay centenares de miles de, y subrayo otra vez, rusos que van a contribuir al esfuerzo de guerra de la Wehrmacht. Si a los rusos les añades bálticos, ucranianos, caucasianos y nacionalidades de ser central, entonces la cifra es ya de millones. Se Millones. supera. Ujú. Entonces es espectacular. Dices, este fenómeno se intenta ocultar. Se intenta ocultar y no se habla de ellos. ¿Por qué? Porque se ha construido ese mito de la gran guerra patriótica y de que todo el pueblo ruso luchó a las órdenes de Stalin contra los alemanes. Mito falso donde los haya. ¿Eh? Hubo un apoyo popular masivo a la guerra dirigida por Stalin. Eso es evidente. Es evidente, ganaron la guerra. Pero negar este otro hecho es un absurdo. Es una de estas trampas que se hacen en historiografía. No, no, estos eran 4 traidores, estos eran 4 tal. ¿No? Y, por ejemplo, y así volvemos un poquitín donde estábamos, Sí, sí, sí. la figura de Blasov la han tratado como cuando es una figura absolutamente trágica, ¿no? Yo digo, a mí aquel documental de la Legión de los Malditos, sí, es un personaje que es un maldito en la historia, ¿no? Pero es un personaje muy interesante. Es un personaje que
bueno, siente la vocación militar sin ser de una familia de tradición militar, es una familia campesina. Va a hacer toda su carrera militar en el Ejército Rojo, no proviene de otras cosas. Se va a librar de aquel terrible fenómeno que son las purgas, por la casualidad de que está en China. ¿De acuerdo? La Unión Soviética y el Ejército Rojo tenían enviados muchos asesores y personal militar de otras categorías para apoyar al Kuomintang de Chiang Kai-shek contra los japoneses, ¿no? Uno de ellos era el general Blasov, Andrei Blasov, que por eso está en China en el momento de las purgas. Pues quizás eso le salvó la vida, porque las purgas sabemos lo que fueron, ¿no? Sí. Era un tipo militar, un militar muy brillante, un militar muy bueno, y sabemos que en las purgas eso era casi más un problema que un salvavidas, ¿no? Si tú eres un militar de grandes cualidades, con carisma, etcétera, etcétera, se te podía considerar un peligro. Entonces, ¿por qué subrayo el carácter campesino de Andrei Blasov? Bueno, porque ha experimentado lo que le ha pasado al campesinado ruso. ¿De acuerdo? El campesinado ruso, primero con la campaña que se llamó de desculaquización y después con la colectivización de las tierras, ha sido la gran víctima del estalinismo. La desculaquización, que era un kulak era, según decían los estalinistas, un campesino rico. Que es un campesino rico, no es un terrateniente que sea un miembro de la nobleza, es un campesino que tiene algo, ¿no? Que tiene un poquitín de por ejemplo, tiene animales, ¿no? Animales de tiro, o que ha conseguido más tierras comprándoselos a otros campesinos, o que contrata braceros, ni más ni menos. No estoy, repito, un kulak no es un terrateniente, es un campesino que se esfuerza más. Bueno, ¿qué le ha pasado a los padres de Blasov? Pues que su hijo, agradecido por que se ha dado la vida en la educación, cuando ha empezado a hacer carrera militar, yo, pues, demonios, le voy a regalar algo a mis padres, ¿no? Papá, mira, toma, te he comprado una vaca y un caballo. Eso fue la ruina para la familia de Blasov. Tener una vaca y un caballo. Lo convirtió en un kulaks y por tanto en víctimas prioritarias, ¿no? Pero después está el hecho de que él sabe muy bien qué ha ocurrido en las purgas y no hace falta que sea un tío muy avispado, es que has visto desaparecer promociones enteras de gente. Pero Dios mío, si es que se ha cargado un montón de generales, un montón de comandantes, un montón de coroneles. Dice, pero ¿a qué régimen estoy sirviendo? Es evidente que aquí está el origen de las dudas que tiene Blasov, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un militar muy competente y sabemos perfectamente, porque los periódicos soviéticos bien que se encargaron de subrayarlo, en el año 41 y 42, sabemos que ha sido uno de los héroes de la defensa de Moscú, ¿de acuerdo? Ha contribuido con sus tropas de una manera muy significativa a defender Moscú. Bueno, llega el verano del 42 y el segundo ejército de choque, que ha cruzado el Volkhov al norte del sector ocupado, defendido por los españoles, está empantanado, y nunca mejor dicho, está ahí en una situación caótica, metido en los pantanos de esa zona, a punto de desmoronarse. Dicen, bueno, hay que mandar aquí un tío, pero competente, no, lo siguiente, competentísimo, a ver si endereza esta situación. Y mandan a Blasov. Entonces, Blasov lo que va a poder ver es cómo se sacrifica enteramente a su ejército, se les ningunea, se les olvida,
repito, es sacrificar enteramente al segundo ejército de choque, pues por negligencia. Dice, bueno, a mi padre le han, voy a emplear una expresión un poco subida de tono, lo han puteado, ¿no? Por ser kulak. A mis compañeros del ejército los han purgado con una crueldad extraordinaria. Pero es que están matando, literalmente matando por negligencia a decenas y decenas de miles de pobrecitos soldados rusos. Así que cuando es capturado por un grupo de especialistas alemanes de Lamberg que lo estaban buscando, pues sabían que estaba allí. Cuando es capturado, lo encuentran en un estado anímico profundamente antiestalinista. Y le dicen, ¿querría usted firmar estos documentos incitando a la lucha contra Stalin? Y lo hace de cabeza. No era, ni mucho menos, el primer general ruso al cual se lo proponían. Alguno había estado medio dudándolo, pero no había no había creído que había garantías por parte de los alemanes. Pero Blasov da ese paso. Da ese paso, es decir, yo, Andrei Andreyevich Blasov, comandante del segundo ejército de choque, esto es cruzar una línea, ¿no? Porque a partir de ahora, este movimiento difuso, profuso, también confuso, porque están aquí dirigiendo las distintas personalidades, encuentra una cabeza, encuentra un altavoz, encuentra un líder, ¿no? Y eso se va a notar inmediatamente en el campo de batalla. Me refiero a que aumentan las deserciones de una manera muy significativa a partir del primer documento, del primer manifiesto, de este estoy hablando, que firma Blasov. Los alemanes detectan que hay un incremento tremendo en las deserciones de soldados rusos. Y las cifras están ahí. Ves que ese verano del 42 se multiplica el número de desertores rusos. Y muchos de ellos, cuando dicen, bueno, ¿por qué te has pasado? Dicen, porque he visto los manifiestos que firma el general Blasov. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente los alemanes que no tenían mucha fe en este sistema, tampoco querían potenciarlo mucho, se dan cuenta de que aquí tienen algo extremadamente eficaz. Mira, es que los intentos, como por ejemplo este que he dicho del RNNA, no han tenido un éxito de masas. Bueno, quienes están dirigiendo estas cosas son rusos blancos de la emigración, gente que se vino de Rusia pues en el año 18 o 19 o 20, que estaban desconectados de la realidad soviética y que al ruso normal, al soldadito ruso normal, no le decían nada. Si estos son, esto es lo que quieren es, yo que sé, traer al zar, ¿no? Y esto tampoco me interesa a mí mucho. Pero ahora ven que firma Andrei Andreyevich Blasov. Y como Andrei Andreyevich Blasov lo han estado viendo su nombre en los periódicos soviéticos, presentándole como uno de los héroes de la defensa de Moscú, dicen, este sí, a este hombre voy a ver qué dice, voy a enterarme de lo que dice, porque este hombre igual me interesa a mí. Entonces, es un hombre que tiene una peripecia vital increíble, porque para mí yo no tengo ni la más mínima duda, pero vamos, ni la más mínima duda de que es un completo patriota. Un patriota ruso al 100%, que todo lo hace buscando lo mejor para su patria y que quiere liderar un movimiento de lucha de su pueblo contra Stalin. Pero en última instancia resulta que está aliado con los alemanes. Y en los dirigentes alemanes sigue habiendo gente absolutamente obcecada en esas tonterías del infrahombre eslavo o en esos disparates, porque eso era totalmente inviable, de la colonización del este para desplazar de allí los eslavos y establecer alemanes. Entonces, por eso es una figura absolutamente trágica, ¿no? Hay unas contradicciones que se ciernen sobre él que le van a impedir de desarrollar lo que él querría de verdad haber desarrollado, ¿no?
Ujú. Pero él está empeñado en torcer el destino, en encontrar la forma de convencer a los alemanes de que uno de sus grandes pensadores militares, von Clausewitz, había escrito. Von Clausewitz había escrito que Rusia solamente puede ser conquistada por los rusos, ¿no? Y von Clausewitz sabía de lo que hablaba, ¿eh? Von Clausewitz, mucha gente dice, bueno, sí, en su libro, La guerra, tal, pero no se ponen a investigar la biografía de von Clausewitz. Von Clausewitz es un oficial prusiano que lucha contra los franceses, claro, pero que cuando el reino de Prusia se rinde ante los franceses y se convierte en un aliado a pesar suyo, ¿verdad? No muy voluntariamente, pero un aliado al final de Prusia, de tal manera que en la Grande Armée de Napoleón hay regimientos prusianos, ¿verdad? Que van allí a hacer su papel. Von Clausewitz dice, no, para nada. Yo deserto del ejército prusiano y me uno al ejército ruso. Cuando von Clausewitz habla de Rusia, sabe muy bien de lo que está hablando. Ha vivido en Rusia, sabe sus distancias, sabe de su clima, sabe de las características de los soldados rusos, etcétera, etcétera. Y lo ha dicho clarísimamente. Rusia solamente puede ser conquistada por los rusos. Y esta verdad al 100%, los dirigentes alemanes parece ser que se empeñan en ignorarla, ¿no? Entonces, Andrei Andreyevich es la persona que habría podido realizar ese paso, ¿no? De ser el ruso que conquista Rusia para liberarla del dominio stalinista, ¿no? En el momento empieza su actuación en el verano del 42, ya te digo, Ujú. y su apogeo de campaña propagandística es en el 43. ¿eh? Es cuando se crea oficialmente el Ejército Ruso de Liberación, cuando se va a lanzar el llamado Manifiesto de Smolensk, que ya es un programa político para Rusia, ¿de acuerdo? Bueno, este año 43, y vuelvo a contarte algo que nos afecta un poquito más porque está en el sector de la División Azul. Este año 43, en Peskov, la ciudad de Peskov, que está en la frontera entre los países bálticos y Rusia, y que era donde tenía su cuartel general el Grupo de Ejércitos Norte, el 22 de junio se celebra un desfile conmemorativo del inicio de la Operación Barbarroja. Bueno, hasta aquí todo normal, ¿verdad? Lo sorprendente es que pasan unidades del Ejército de Tierra, pasan unidades del Luftwaffe y cierra el desfile una unidad sorprendente, porque van vestidos de rusos y llevan el escudo del Ejército Ruso de Liberación. Y atentos, llevan una bandera rusa, de la Rusia tradicional, de la Rusia imperial, ¿de acuerdo? Y desfilan delante de la tribuna y te ves a todos los oficiales alemanes que están en esa tribuna saludando militarmente al paso de una unidad rusa que lleva al desfile Uniforme. el uniforme ruso y la bandera rusa, ¿no? Eso lo haces el año 41 y ya has ganado la guerra. Punto, pelota. Lo haces en julio del 43, después de Stalingrado. Y muchos rusos dicen, pues chico, si esto me lo hubieras dicho antes, vale. Pero ahora que Stalin va ganando la guerra, ahora que sabemos que Stalin está aliado con el mayor imperio terrestre del mundo, el británico, y la potencia industrial más grande del mundo, los Estados Unidos, y que por tanto sabemos matemáticamente que antes o después Alemania va a perder la guerra, lo siento chicos, ahora ya no es el momento